Buenas noches de nuevo aquí en Punto de Vista. Después de la pausa publicitaria seguimos con Juan Carlos Campo, el diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Cádiz, que es portavoz de Justicia. Le estábamos preguntando por la reinserción y quiero preguntarle si cree a grandes rasgos que la reinserción, ese objetivo, se está cumpliendo en España. Bueno, no es fácil. Lo que sí tengo claro es que no podemos renunciar a él, porque es un principio constitucional. Cuando la Constitución que nos dimos en el 78, que es nuestro marco de convivencia, nos dice que las penas tienen que ir todas orientadas a la resocialización del delincuente, eso es un frontispicio para el legislador, para el aplicador jurídico y para los ciudadanos. Por tanto, esa es una realidad. Ahora, al caso concreto, bueno, todos conocemos casos en que funciona. Yo en mis 30 años de ejercicio profesional he visto de todo. ¿Es fácil la reinserción? No. Pero lo que sí es cierto es que en instituciones penitenciarias hay un esfuerzo enorme por preparar talleres, estudios, buscarles una vida, porque en el fondo es cambiar unos esquemas de vida, porque es lo que decía antes. Cuando alguien delinque, estoy pensando en el campo de Gibraltar, ¿alguien piensa de verdad que castigando, que hay que hacerlo, no vayan a interpretar mis palabras diciendo que no, y duramente, estamos hablando de la narcoeconomía, narcobienestar, es una forma de vida, y bueno, en cualquier caso todos hemos visto Narcos, sí, que eso genera una riqueza, pero claro, es fraudulenta. ¿Qué ocurre? Que ahí lo que falta es cambiar los sistemas de vida, el tejido social, porque cuando tú le ofreces a una ciudadanía, a unos chavales, unos chicos, chicas, que hay otros mecanismos para ganarse la vida, que no sea coger fardos de arpillera y desplazarlos de un sitio a otro, uno empieza a poder solucionar las cuestiones. Porque claro, uno castiga, que es lo que decía, uno castiga a estos muchachos, y hay que hacerlo, nadie lo duda. Pero es que eso es fácilmente reemplazable, porque siempre va a haber otro. Luego, ¿no será mejor para un país invertir en cambiar eso? Y eso es lo que hay que hacer. Y eso son medidas represivas. Que no estemos pensando aquí que esto es cuestión de friki. No. Entonces, esto son políticas activas. Y en eso se están haciendo muchas cosas. Una desde la cárcel, pero otras hay que hacerlos en el terreno. En el terreno. Y la droga creo que es el ejemplo más claro. Si un chaval lo llevamos a una clínica de desintoxicación, a una granja, donde queramos llevarlo, sale, cuando vuelve al mismo entorno, con los mismos amigos, lo normal es que vuelva a caer. Luego no lo hemos resocializado, no lo hemos reeducado. Luego, porque no hemos incidido en las causas. Y eso es lo que hay que hacer. Y esa es la resocialización. La resocialización es un tema complejo, pero que no por ser complejo nos tiene que arrugar, todo lo contrario. Y creo que instituciones penitenciarias, hay funcionarios de prisiones extraordinarios, con una dedicación, porque tiene un punto vocacional, si no, no se podría entender, donde están apoyando, educando, los talleres mecánicos, aprendiendo un oficio. Ellos cobran, tienen lo que se llama el peculio, poco de dinero, con cotizaciones, o sea, que se dan cuenta que puede haber otro tipo de vida, y una vida para la sociedad. Y en ese sentido creo que la resocialización, al margen de que nunca podemos estar satisfechos de cómo se va logrando día a día, pero sin duda es un frontispicio de actuación de que los poderes públicos al que tienen que atender. Por sus palabras entiendo que está fallando mucho más lo que está fuera de la cárcel en ese objetivo de resocialización que lo que está en la propia cárcel. Sin duda, sin duda. O sea, políticas de empleo, políticas educativas, son los que nos permiten, sobre todo en zonas muy concretas, porque es que, por ejemplo, ¿alguien duda de verdad que en nuestra provincia el tema del campo de Gibraltar, la línea con frontera, Gibraltar, España, dos continentes, mares, dos mares, ¿alguien piensa de verdad que es casualidad que la droga esté ahí? No, evidentemente no. Como antes el tabaco con el contrabando. No, son políticas y por tanto hay que invertir. Por eso, bueno, ahora mismo que están recién presentados los presupuestos, a mí hay un análisis muy claro. Cuando los estudie, cuando lo provincialicemos, yo voy a ver si realmente se da respuesta al campo de Gibraltar, por ejemplo. Podemos hablar de mil cosas más, ¿no? Pero una de ellas es esa. Y no estoy hablando de un tema de construir una carretera, no, es generar un cambio social, tejido productivo, educativo, social, apertura, en suma, para incidir en una realidad que hoy es lacerante. Entonces, ese es, creo, el verdadero compromiso de los poderes públicos, tiene que ser eso, incidir
en lo mismo que cuando hay desempleo hay que incidir en las causas que lo generan, y eso no es solo poner una fábrica, porque la fábrica se puede ir al traste como se ha ido a lo mejor otra anterior. Lo que hace falta es establecer un tejido productivo. La riqueza de un país es el capital circulante. Esa es la clave, eso ya lo tienen dicho todos los premios Nobel de Economía. Entonces, ¿cómo circula el capital? Pues eso, es un tejido social. Esta idea que se ha puesto ahora con tanta fuerza de la ITI, son proyectos globales, o sea, no es crear un empleo o una empresa y poner a 50 trabajadores, que también, sino establecer un mecanismo, un tejido productivo que permita cambiar una realidad que, y bueno, creo que la provincia de Cádiz es elocuente, no va bien, pese a que tiene unos parámetros y unos datos increíbles, pero hace falta incidir. ¿Qué pasos deberían de darse en el campo de Gibraltar? Además que me dice que hay que generar un cultivo social para que esas personas puedan resocializarse. ¿Qué pasos debe dar la justicia? Porque le recuerdo también que hay casos muy simbólicos en el que los narcotraficantes no son ni siquiera juzgados por violaciones indebidas, después no son sentenciados, no tienen pena. ¿Cómo puede hacerse la justicia más ágil en este campo? Bueno, pues ahí hay una cuestión que yo creo que es básica. Primero, toda la parte represiva. Hace falta que el SIBE no tenga más caídas y si se estropea se arregle enseguida. Hace falta cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hace falta, estoy hablando del previo, porque eso hay que reprimirlo, porque eso va a estar ahí, no nos engañemos. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas, esto es una realidad que genera millones y millones, que genera una narcoeconomía. Y creo que cualquier espectador que no fuera de la provincia de Cádiz, que conoce bastante bien esa realidad cotidiana de esa zona nuestra, de esa preciosa zona nuestra, pero bueno, casi todos hemos visto Narcos. ¿Cómo cambia y cómo controla la economía de un país? Bueno, pues esto, en esa zona, esto está haciéndolo. Esto es una realidad ya, todavía afortunadamente, en una zona geográfica muy concreta, pero que hay que incidir en ella, y eso hay que reprimirlo. Hay que establecer un mecanismo de más agilidad en la justicia y, por tanto, hay que dedicarle... funciona, además con una eficacia enorme la Fiscalía Antidroga en nuestra provincia, pero hace falta más jueces que puedan agilizar todas esas causas y personal para que pueda tramitar esas causas con mayor celeridad, relaciones con el Instituto de Psicología, bueno, todo lo que conocemos. ¿Qué ocurre? Que eso es la parte, yo diría, muy visible, pero de una parcela, que es la justicia. Ahora, ahí hace falta establecer todo ese tejido que hablábamos antes. Hay que destruir esa narcoeconomía y hay que buscar mecanismos alternativos y hacer ver que aunque ofrezcan menos beneficios, pero a la larga son rentables. ¿Por qué? Porque son los beneficios de vivir en sociedad y hacerlo no con el ánimo de clandestinidad, de tener un dinero y al final exhibirme con un cochazo cuando realmente puedo hacer lo mismo con un coche de un utilitario mucho de menor potencial. Pero eso es educación y por tanto hace falta invertir en educación obligatoria y tejido social. Hay que darle respuesta a la ciudadanía, a la chavalería, el adolescente. Hay un momento en que quiere ganar dinero porque tiene derecho a tener una vida en desarrollo, formar una familia, etcétera, etcétera. Y eso significa tener mecanismos. Aquí a mí hay una cosa que me duele mucho como gaditano y es, hoy me parece que salía en los medios, en el diario de Cádiz, vamos, la población que ha perdido Cádiz en los últimos 10 años. Estamos hablando de que se van al extranjero diariamente 3,2 gaditanos. Eso a mí como gaditano me desgarra, porque una tierra que todos estamos locos por volver a ella y por no movernos de aquí, y sin embargo nos tenemos que ir, pero no porque queramos. Nos tenemos que ir, la mayoría se van porque Cádiz no ofrece posibilidades, cuando es una ciudad rica en turismo, rica en exportaciones, rica en diversidad, en tecnología, y sin embargo no terminamos de buscar el engranaje. Pues esa transversalidad es la que nos permitiría evitar la delincuencia. Desde luego hay pocas alternativas en la provincia de Cádiz, se están intentando generar cada vez más. Estamos en el mes de abril, cambio de tercio, mes de la memoria histórica. ¿Cree que la memoria histórica es necesaria? Hay mucha gente que piensa que la memoria histórica es más o menos que una venganza. ¿Qué le diría a esa gente? Que va, en absoluto. El que piense eso, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero humildemente le diré que está muy, muy, muy equivocado. Termino mi intervención, esta a la que hacía referencia usted, precisamente haciendo una invocación al Partido Popular para que atienda a todas las víctimas. Y hay víctimas que están pidiendo
apoyo hace 80 años, porque tienen todavía a sus familiares, a su padre, a sus abuelos en fosas. La memoria histórica, el país que pierde la memoria histórica ha perdido su referencia y su identidad. La memoria histórica es esencial. No cabe plantearse un futuro, ni siquiera vivir un presente sin tener conciencia de lo que somos. Lo nuevo nace a partir de lo antiguo, no nos engañemos. Y si lo antiguo hemos perdido nuestra referencia, mal nos va. Por lo tanto, creo que hay una idea que yo no estoy hablando de revisionismo, de tumbar la ley de amnistía, no estoy ahí. Yo estoy hablando de memoria histórica y lo que es y lo que impulsó el Partido Socialista, que fue la ley de memoria histórica, que lo que es cierto es que la ha hecho papel mojado el Partido Popular. Primero han parado en la crisis y ahora que estamos creciendo al 4,2, pues tampoco invierte, y me figuro, me voy a lanzar al vacío, que en estos presupuestos tampoco habrá capítulo para eso. Y la memoria histórica es esencial. Solo admitiendo el respeto y poniéndose en el lugar del otro podemos entender la necesidad de la memoria histórica. ¿Y por qué cree que el PP lo ha dejado en papel mojado? ¿Qué Porque no son sus cree prioridades, claramente. No creo que haya más vueltas. No es su prioridad y punto. Las leyes no la deroga, pero simplemente con no aplicar partidas presupuestarias ya la ha derogado de facto, ¿no? Y eso es así. O sea, si tenemos claramente un mapa de fosas comunes donde uno puede establecer mecanismos para averiguar, hace falta establecer un registro de ADN para poder confrontar, tal, y todo eso además desde unos términos de gratuidad, porque evidentemente lo que no le podemos pedir a la gente es que se gaste 80.000 X euros, o iba a hablar en pesetas, en unas analíticas. Evidentemente ahí tiene que haber un esfuerzo de los poderes públicos, porque son los más interesados, el Estado es el más interesado en restañar las heridas del pasado, sin duda, porque un Estado que se precie lo que tiene que querer es la convivencia de sus ciudadanos en felicidad, en un grado de contentamiento, ¿no? Como decía el constitucionalista del 12. Y eso es así. O sea, los ciudadanos que se llenan la boca son los que tienen sus necesidades cubiertas, pero no estoy refiriéndome ya al techo o la comida, ¿no? En la sanidad, en la educación, en la dependencia. Son todas estas cuestiones que nos permiten reconocernos en un estado de bienestar. ¿Tan necesario es que se cierren esas heridas? ¿Cree que las nuevas generaciones están abiertas a esas heridas de hace 80 años? No sé si las nuevas generaciones lo están o no tengo el pulsómetro. Lo que sí tengo claro es que yo no quiero solo pensar en las nuevas generaciones, quiero pensar en todas las generaciones. Y sé que hay mucha gente que te para por la calle y te dice: me encantaría enterrar a mi abuelo, saber dónde está, porque sabemos que está en aquella peña, en aquel sitio, tal. Eso es. España hizo un esfuerzo brutal y toda la ciudadanía contribuyó a ello, que fue el tránsito, ¿no? El periodo de la transición, con la ley de amnistía. O sea que ya eso lo zanjamos en su día, pero quedó abierto toda una serie de cosas, y esa serie de cosas creo que la ley impulsada por el Partido Socialista de memoria histórica dio un paso importantísimo para hacerlo, y creo que en esta apatía por parte del actual gobierno no se ha activado nada, de tal modo que creo que sí, que ya digo, las nuevas generaciones no lo sé, porque evidentemente también se va olvidando, pero es muy mal olvidar. Para no salirnos del todo del ámbito judicial, le quiero preguntar por un proyecto concreto de la ciudad de Cádiz, que es la Ciudad de la Justicia, que va a poner en marcha la Junta de Andalucía. La Audiencia Provincial dice que no quiere moverse. ¿Usted que conoce tanto esto, qué me puede decir? Bueno, sí, es un viejo debate y conozco esa problemática expresada por el presidente de la Audiencia, bueno, en mi audiencia hace 20 y tantos años, o sea que conozco bien el tema. Bueno, yo creo que hay una cuestión muy clara. Lo que hace falta es, por supuesto que hay que oír la opinión de jueces, funcionarios, profesionales, porque bueno, van todos los días allí, pero no perdamos el norte. La justicia es para el ciudadano. Por lo tanto, lo que hay que pensar son parámetros para que el ciudadano tenga una tutela judicial más efectiva, más eficaz, y eso significa, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no son palabras mías, que cuando hablamos de tutela judicial en los términos del artículo 24 de la Constitución, estamos hablando de dos cosas: la cercanía del ciudadano y la organización eficaz. Y por tanto esos son los parámetros en los que se mover. La Ciudad de la Justicia es una idea magnífica, porque permite concentrar esfuerzos, porque estamos hablando de que hay dificultades para, yo creo que es la única administración que no se ha modernizado. Se han hecho cosas muy importantes, y podríamos entrar en ese debate que me encanta, porque además tuve responsabilidades cuando Andalucía asumió las transferencias en materia de justicia, fui el primer director general.
hizo un esfuerzo brutal y sigue haciéndolo, pero es insuficiente. ¿Por qué? Pues porque hay unas cuestiones que no son de su competencia, donde no se impulsan, y hay reformas que tienen que abordarse desde el ámbito legislativo nacional, porque son el Constitucional ya dijo que había una administración de justicia constitucionalmente del Estado y otra que podía derivarse a las comunidades autónomas, y hay 12 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que en función de sus cláusulas subrogatorias del Estatuto de Autonomía asumen las competencias que se puede en materia de justicia, que son recursos humanos y medios materiales, para que la gente nos entienda. Pero lo que es el Poder Judicial y todo lo unido intrínsecamente a ello es estatal. De tal modo que en un juzgado, de esos que vamos a cualquier cosa, está Junta de Andalucía, está Ministerio de Justicia, está Consejo del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia. Complejo de gestionar. Pero hay que hacerlo. Y todo lo que sea concentración es una medida extraordinaria y que creo que puede permitir a la ciudadanía una mayor comodidad, que es lo que queremos. El ciudadano lo que quiere es no ser incomodado. Y ya es bastante incomodidad que te llame un juzgado, pero que encima yo ahora no saber si está en San José o está en el estadio. Y es como el lenguaje. O sea, una de las cosas que trabajamos en mi vida anterior de secretario de Estado fue en la modernización del lenguaje jurídico, que no le pegara un sobresalto ni un pellizco al estómago cuando un ciudadano recibe un telegrama del juzgado, porque es verdad que uno lo lee y si no se asusta es porque no lo ha leído bien, porque se asusta y después a lo mejor es una cuestión menor, que es que ha sido testigo y que ha presenciado un accidente de tráfico, por ejemplo. Pero es verdad que el lenguaje poco inteligible, a mí hay un derecho que es fundamental, que es el derecho a entender. Y eso se ha hecho en medicina. Y mira que los médicos hablan raro y escriben peor. Y sin embargo, uno va a un médico y sabe lo que tiene. ¿Por qué? Porque han adecuado el lenguaje técnico a esto. Nosotros hemos trabajado mucho, los jueces me refiero, sobre lo que es la motivación de la sentencia, pero no nos hemos preocupado tanto de adecuar el lenguaje. Y hay veces que uno lee una sentencia, y yo lo digo muchas veces, yo me tomo café muchísimos días de mi vida con jueces y les entiendo perfectamente cuando estamos charlando en el bar, tal. Pero después es verdad que leemos nuestra sentencia y me meto el primero y a lo mejor no hemos sido tan claros. Pero la Ciudad de la Justicia, ¿con la audiencia provincial o sin la audiencia provincial, cómo es mejor? Para mí, y sé que esto no le va a gustar al presidente de la audiencia, es lo que permita una mejor organización y planificación. Y creo que estar dentro es bueno. Esto algún día me pasará factura porque mi compañero y el presidente de la audiencia, que es gran amigo, me lo censurará. Pero creo que es verdad, también hay que decirlo, que las audiencias, hay ámbitos que antes iban muchos ciudadanos y ahora van menos, porque hay mucho recurso escrito que va del juzgado directamente allí, pero bueno, sigue teniendo, por ejemplo, en materia penal, un ámbito competencial de permanencia diaria y de presencia diaria. Yo creo que todo lo que sea la imagen de concentración o de capitalidad es buena que esté juntos, porque no hay sentido. Y después, cuando hablamos de, por ejemplo, pensando que uno dice, bueno, el padre que viva en un edificio y los hijos en otro. Bueno, si vamos a vivir todos juntos porque todos vamos a pagar la misma factura, ¿no será mejor que tengamos el mismo cableado electrónico, la misma red de servicios, suministro, y no tener que hacer dos contratos diferentes? Yo sinceramente soy partidario de esa unidad, diferenciando dentro de esa ciudad de la justicia lo que es la capital, o sea, lo que es la audiencia provincial, como órgano que culmina la organización judicial en la provincia, y los juzgados, ya veremos cómo se organizan. Pero no veo el por qué tiene que estar fuera. Sé que hay otros motivos y sé precisamente los que argumenta el presidente de la audiencia, y bueno, son muy legítimos todos. Usted ha ostentado responsabilidades en distintos ámbitos, ha sido secretario de Estado. ¿A qué renuncia uno cuando llega a ese tipo de cargos? ¿A qué se ve obligado a renunciar? Y ya en el cargo, en la materia política también. Bueno, no sé si la palabra es renuncia. Yo llevo 31 años de magistrado y he sido vocal del Consejo del Poder Judicial, he sido secretario de Estado y bueno, se me ofreció esta posibilidad de aportar en materia de justicia y apoyar a mi provincia y bueno, no lo dudé. Yo creo que es un privilegio, o sea, yo me siento un privilegiado porque, bueno, cuando se me pidió por los compañeros, porque yo fui avalado por los jueces, yo no soy un juez asociado, por tanto fueron individualmente los jueces los que apoyaron mi candidatura, que llegó al Parlamento y tuvo un respaldo importante, pues me sentí honrado, orgulloso y con mucha responsabilidad. Tuvimos 7 años, fue un consejo movido,
Después tuve la suerte de que el Parlamento de Andalucía incluso me propuso para el Tribunal Constitucional, y bueno, después la Secretaría de Estado, y puse mi granito de arena para impulsar una modernización de un sistema que logramos, tanto ahora que se habla de los pactos. El mayor pacto que se ha gestionado en materia de justicia fue bajo el último gobierno Zapatero con el ministro Camaño, y porque realmente hubo, sin una mayoría de nadie, porque no la teníamos, no teníamos mayoría, todas las leyes salieron con voluntad del arco parlamentario. Hubo un aporte económico importante de 200 millones extra por año, de hecho ahí están, son los mejores presupuestos de toda la historia de la judicatura desde 1812, los 2 años de presupuestos mejores han sido los del ministro Camaño, y evidentemente eso repercutió en aglutinar voluntades, ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar en toda su carrera? Bueno, no me atrevería a calificar ninguna. Creo que, y siempre, además, y no es por escurrir la pregunta, sino porque cuando celebraba juicios de falta, que ahora ya han sido derogadas, siempre decía que la valoración de lo pequeño es tan importante para una persona como el que tiene lo grande, porque es resolver un problema, y por tanto a lo mejor resolver una contienda entre dos vecinos que se estaban tirando los trastos a la cabeza, y no en sentido metafórico sino real, o sea, estaban de pelea, es tan importante llevar paz a eso como resolver un asunto de un asesinato múltiple, bueno, como hemos tenido aquí, o incluso el último jurado que celebré, que fue un asesinato brutal. Cada cuestión tiene su dedicación, y siempre digo lo mismo, la dedicación tiene que ser la misma, aportar tu grano de arena para la resolución de un conflicto. Eso, ya sea en la justicia o en el ámbito parlamentario, es aportar tu mejor idea, tu mejor dato, el estudio comparado, para intentar que las leyes por las que uno también se va a regir o que después pueda aplicar sean lo más beneficiosas para la ciudadanía. Por lo tanto, no sabría decir cuál ha sido. Sí me siento un afortunado y ya digo, me siento tremendamente orgulloso de haber tenido el respaldo de los gaditanos por 2 veces en un periodo muy corto, de alguien que, bueno, para el gran público es absolutamente desconocido, ¿no? Porque no es tampoco el mundo de la justicia, afortunadamente no nos lleva a los estrellazgos, con lo cual para mí es una satisfacción enorme. Y bueno, representar a tu provincia es realmente da escalofríos, ¿no? Es muy emotivo. ¿Qué reto, qué deseo le gustaría cumplir en el ámbito político, en su carrera política, en todo el tiempo que le viene por delante? Sí, muy simple. O sea, que es el compromiso con el que acepté cuando se me propuso ir en las listas, trabajar por mi provincia y dejarla mejor de lo que la encontré. Y que situaciones, bueno, en buena medida han salido ya en la conversación, que el empleo en nuestra provincia sea una realidad, un empleo además de calidad. Hoy hemos tenido los datos magníficos, ¿no? Todo lo que sea, pero bueno, todos sabemos que son datos estacionales, que está la Semana Santa, pese a que no ha sido muy buena por la climatología y tal, pero que bueno, que está ahí. Pero lo que no me gusta ver son los de mayo, cuando reflejen los de abril con la caída, empleo de calidad, resolver problemas estructurales, porque ya digo, no es coyuntural, como por ejemplo el que hemos hablado, o ver cómo se solventa algo que a mí me preocupa mucho como ciudadano europeo, que es el Brexit, y el Brexit en nuestra provincia, porque bueno, no nos engañemos, estamos hablando de una comunidad autónoma donde hay 80.000 británicos, creo que son 8.000 andaluces los que están allí, y eso me preocupa, o simplemente pensar en los 10.000 ciudadanos de la línea que pasan todos los días a trabajar a Gibraltar, ver su situación económica, ver cómo es eso que ha dicho el Consejo Europeo, de que vamos a dar, que al margen de la decisión global que se adopte entre la Unión Europea y el Reino Unido, no se tomará ninguna decisión que afecte a territorios concretos sin el acuerdo bilateral. Pues quiero ver cómo se traduce eso, ver qué beneficios va a haber a la fiscalidad, qué mecanismos van a facilitar la economía, porque son realidades. Y esa es la máxima con la que me levanto cada día, y bueno, sabiendo que uno puede hacer poco, pero que también puede hacer algo, y por tanto acostándome diciéndome, lo he intentado. Porque siempre, y se lo digo, es un tema que desde que mis hijas tienen uso de razón, se lo digo, el éxito no depende de nosotros solo depende el esfuerzo. Por tanto, entreguémonos al máximo, porque a lo mejor tenemos suerte y nos corona el éxito. Ese es su presente. En el futuro, muy rápidamente, ¿reto qué le gustaría hacer en la política? ¿Seguir en la política nacional? ¿Bajar a la política local con mayor responsabilidad? Bueno, tengo muy claro que
Mi proyección es justicia. Yo soy juez vocacional desde los 25 años. Curiosamente, y siempre lo cuento, de mi arraigo en Cádiz, todos mis destinos judiciales han sido en la provincia de Cádiz. Tuve suerte, saqué muy buen número en la oposición y eso me ha facilitado Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Jerez y desde el año finales del 90 en la Audiencia Provincial de Cádiz. Soy una persona de justicia, me encanta, mi tesis doctoral es de Derecho, doy clases en las facultades, todos los ámbitos internacionales que he tocado siempre relacionados con las políticas públicas en materia de justicia. Soy un hombre de justicia. A partir de ahí, bueno, siempre he dicho lo mismo, sé decir que no, he dicho que no a cosas, pero todo lo que me ilusione y crea que puedo aportar realmente algo para mejorar la situación, con humildad diré que sí. Juan Carlos Campos, diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Punto de Vista y muy buenas noches. Aquí le vamos a dejar con este protagonista en Punto de Vista. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo jueves aquí en 8 Televisión. Gracias por escogernos. Buenas noches. Muchísimas gracias.